Ejercicios espirituales de la Comunidad Mariana de los Apóstoles sobre el pecado de David, Salmo 51, el Miserere. Pecado de David y arrepentimiento. Leemos el Salmo. Leemos los versículos 3 y 4, que si Dios quiere serán el cuerpo de la catequesis de hoy. Dice David: Ten piedad de mí, Señor, según tu amor. Por tu inmensa ternura, limpia mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Este salmo tiene una historia. Pero antes de entrar en la historia, hablemos del trasfondo. David pide perdón a Dios porque conoce su ternura, sabe que Dios es ternura, sabe que Dios es bondad, sabe que Dios es gracia y se ampara, se acoge, se agarra, se abraza a la ternura de Dios, a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, ¿no? Y por eso le escuchamos también en este otro salmo cuando dice, Salmo 103, bendice a Yahvé, bendice a Dios, alma mía, del fondo de mi ser, de lo profundo de mi corazón y de mi alma, bendice su santo nombre. Bendice a Dios, alma mía, no olvides sus beneficios, no olvides lo que ya tanto ha hecho por ti. Él, que perdona todas tus culpas. Él, que cura todas tus heridas. Él, que rescata tu vida del abismo, de la muerte, de la fosa. Él, que te corona de gracia y de ternura. Dios mío, ¿cómo pudo Dios llenar de tanta sabiduría a este pecador que cuando veamos su pecado, solamente entonces quizá comprendamos hasta dónde llega el amor de Dios al hombre? Porque David somos todos. Solamente entonces quizá podamos entender hasta dónde puede llegar la ternura de Dios hacia ti. Porque si hubo un hombre que cayó en lo más bajo que un hombre puede caer, este fue David. ¿Cómo fue capaz después de escribir lo que llamamos la escuela de toda la mística, que son los salmos? En ellos se inspiraron nuestros grandes místicos, como os dije en la catequesis anterior, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos anónimos, ¿no? Este David que es capaz de decir: tú eres mi pastor, Señor, nada me falta. Lo tengo todo en ti. Me pasa esto y me pasa lo otro. Y esto me sale mal y lo otro también. Y yo no sé qué me va a pasar mañana. Pero nada me falta, nada me falta. Y fruto de esta intimidad de David con Dios, vendrá Santa Teresa y dirá: solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y vendrá San Juan de la Cruz y dirá lo mismo. Pero el primero en decirlo fue David. Pero ¿cómo pudo elevar Dios tanto a David con lo que había hecho? Y ahora vamos a detenernos muy profundamente en qué fue lo que hizo David. Y la respuesta de Dios, cómo pudo elevarlo tanto. Es solamente lo podemos entender desde Dios, no desde nuestros parámetros. No desde nuestros parámetros. Empecemos por decir qué significa eso de David: lávame, límpiame, lávame, límpiame. David sabe muy bien cómo es por dentro. Lo sabe muy bien. Es esta limpieza exterior, pero sobre todo interior.
Esta limpieza que aparece catequéticamente hablando, aparece al exterior en la figura de los leprosos que se acercaron a Jesús y le gritaron: si quieres, puedes limpiarme. Esa lepra exterior era el signo visible de la lepra interior, que provoca nuestros pecados ante Dios. Leamos, por ejemplo, Marcos, ¿no? Que dice, por decir un caso nada más, ¿no? Y para que lo tengamos presente, ¿no? Que se acercaba el leproso a Jesús. Dice Marcos 1:40, se le acerca a Jesús un leproso, le suplicó de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Y compadecido Jesús dijo: quiero, queda limpio. Es algo bellísimo. Es algo bellísimo. Porque Jesús vino a limpiar nuestras lepras interiores. El quiero de Jesús es la segunda parte de una primera parte. ¿Cuál? La primera parte fue cuando dijo: quiero a Dios. Cuando le dijo: heme aquí que vengo a cumplir tu voluntad. Fue el primer quiero de Dios, de Jesús, que tenía como objetivo el hombre. Sí, tenía como objetivo el hombre. Así es. En el Salmo 40 leemos esta profecía bellísima, ¿no? Dice Dios: no quería sacrificio ni oblación. ¿Por qué? Pues por la experiencia de entonces y nuestra, que hacemos sacrificios y cosas, pero ese odio que tienes contra tal persona ni lo tocas porque está ahí muy bien, no lo quieres ni tocar. Por lo tanto, ese sacrificio no llega a ninguna parte. Se supone que el contacto con Dios es para que te arranque ese odio, pero tú lo defiendes a capa y espada y el sacrificio no entra por ahí. Entonces, Dios tiene que venir Él mismo a limpiarnos esas lepras interiores. Y por eso en este Salmo 40 leemos versículo 7. Ni sacrificio ni oblación querías, pero me has abierto el oído. No pedías holocausto ni víctimas. No. Dije entonces: heme aquí que vengo. Aquí estoy, Padre mío. Quiero, le dijo al Padre. Vamos a curar al hombre. Quiero. Vamos a cambiar el corazón del hombre. Quiero. Vamos. Y se le acercó un leproso y le dijo a Jesús: si quieres. Y Jesús, que había dicho quiero al Padre, trasladó el quiero al Padre al hombre. Y le dijo: quiero. Y le tocó. Y el leproso quedó limpio. Pero cuidado, que aquí pasa una cosa muy gorda. Que al curar nuestras lepras cayeron sobre él. Nuestras lepras cayeron sobre él, en el sentido bonito de tocar al leproso. Mirad, los leprosos en tiempos de Jesús no podían acercarse a nadie. Iban en grupos, con una campanita. ¿Por qué? Porque si en un cruce de caminos veían que venía gente, tocaban la campanilla para que no se acercaran. Hay que guardar una distancia por el contagio, ¿no? Jesús le dejó acercarse para empezar. Y segundo, le dijo: quiero. Él quedó libre de la lepra y la lepra de este hombre quedó como herida en él. Y por eso lo anunció, y así lo anunció el profeta Isaías en esa lectura que leemos en el Viernes Santo, la primera lectura. Despreciado, deshecho de los hombres, la figura de Jesús, ¿no? Que en el versículo 4, que empiezo a leer, leemos: y con todo eran nuestras dolencias, nuestras heridas,
las que él llevaba. Y Jesús tocó al leproso. Y la herida del leproso pasó a él. Queridos, esto no es sentimentalismo, no. Esto no es para lagrimones, aunque sí puedes llorar, porque sí es para llorar. Pero es para guardarle el corazón, ¿vale? Que alguien cogió tu lepra y subió con ella en la cruz. Era una masa de sangre lo que crucificaron, heridas por toda parte, desde la corona de espinas que cayó por todo su cuerpo, las espaldas, todo. Todo. Y los clavos, por supuesto. La herida del costado cuando ya había muerto. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Y como era así, herido de Dios, humillado porque era basura, nada más que basura, y solamente basura, dijeron, vamos a salvar a Barrabás, que él por lo menos tiene un poco de dignidad. Este ni siquiera tiene, es basura total. Y le llevaron a la cruz. Le llevamos todos, porque todos nuestros pecados fueron ahí. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, etc. Bueno, que sepáis que algunos traductores de la Biblia, y desde el punto de vista catequético, la traducción es mucho más perfecta, podemos decir, nosotros le tuvimos por leproso. Le tuvimos por azotado, herido de Dios, por leproso, porque nuestra lepra recayó sobre él al tocarnos. Hay una cosa muy bonita de la iglesia primitiva, ¿sabéis cuál? Que cuando los primeros cristianos que tenían tan en el fondo la espiritualidad de la palabra, la espiritualidad del evangelio, cuando rezaban, ¿sabes lo que decían? No decían voy a rezar, decían voy a tocar a Dios. Ay, Padre, qué bonito, es que es así. Si Dios te da su palabra en la oración, Dios te está tocando a ti y tú estás tocando a Dios. Dios se deja tocar por ti. Es un toque de alma a alma, de corazón a corazón. Y por eso muchas veces no era una oración recitada, dale que te pego, que sí, que no es que esté mal. Esta oración del alma, ensimismarse en Dios que te daba la palabra, que te la va partiendo, que te va estremeciendo. Padre, me gustaría, pues por ahí van estas catequesis, para que conozcamos esta forma que Dios tiene de estremecernos. Se llama partir la palabra. Este don Dios nos lo da a unos sí y a otros no. Dios lo da a todos. A todos. Es propio del discipulado. Ánimo, pues. Ánimo. Déjate enseñar por Dios. Dale tiempo a Dios. Dale tu tiempo a Dios para que te vaya abriendo la palabra. Y esas heridas que tanto te duelen, que son tu lepra, verás que Dios te las ha recogido cuando dejó morir a su hijo en la cruz. Su hijo la recogió y les dijo, perdónales, arranca sus heridas, no saben lo que hacen, limpia sus heridas, Padre, limpia sus heridas, las tengo yo todas, sí, las heridas de Pepe, de Andrés, de Juana, de Felisa, las tengo yo todas. Y David dirá, viéndose leproso más que nadie, limpia mi pecado, lávame por dentro, limpia mi pecado, limpia mi pecado. Aquí no hay privilegiados, todos estamos llamados a conocer esta limpieza. Todos estamos llamados a conocer ese estremecimiento del alma cuando Dios se llega a ti con su palabra y te ilumina y te la va partiendo. Y vas viendo conexiones y concordancias. Esto viene de Dios
Padre, ¿cómo hago? Escucha las catequesis, una, dos, tres, y poco a poco Él va creando en ti esta capacidad divina, no humana, de hacer estas conexiones que van directas hasta tu alma. Así es como Dios nos engrandece, nos levanta. Y María dirá, engrandece mi alma al Señor, porque Dios la ha ido levantando desde la elección. Y su alma conectaba con Dios. Voy a tocar a Dios, decían los primeros cristianos. Vamos a tocar a Dios, decían los primeros cristianos. Aprende a decir esto, a decirlo. Cuando en este rincón de tu casa donde habrás hecho tu pequeño oratorio o delante del Santísimo en una iglesia, vese con esta persuasión, con esta petición, con esa súplica, enséñame a tocarte, Señor, enséñame a tocarte. Porque la oración, por encima de todo, es tocar a Dios y dejar que Dios te toque a ti, de alma a alma, de corazón a corazón. Y esto es lo que nos transmite David. Padre, ¿qué méritos tuvo David para alcanzar esto? Ay, Dios mío, me ponéis en un aprieto. ¿Qué méritos? El mérito que tuvo David fue su capacidad de arrepentirse. Sí, su capacidad de arrepentirse, porque su pecado, haría muchos pecados, por supuesto que sí, pero hay el pecado que vamos a hablar ahora, que es inconcebible. Es tanta la maldad, es tanta la perversidad, es tanta la mentira que hay en este hombre, que no nos cabe en la cabeza que pudiera llegar tan bajo, pero llegó. Y cuando tú caes tan bajo, también llega a mí, sí. Porque cuando decimos en el credo que Jesús en su muerte descendió a los infiernos, significa que Dios descendió a tan bajo como tú desciendes cuando pecas y te levanta. ¿Te dejas levantar por Él? Sí, hombre, sí, así es. Así es. Vamos a ver cómo fue el pecado de David. Y desde el pecado de David comprenderemos por qué Dios habla. Dios, visítame con tu ternura, visítame con tu amor, visítame con tu gracia, visítame con tu bondad. Los salmos están llenos de estas expresiones de David. Pues vamos a escuchar este pecado de David y entenderemos el perdón de Dios. Entenderemos el perdón de Dios. Entenderemos por qué San Agustín dijo esta frase que me habéis oído más de una vez, de San Agustín. Ese también fue campeón olímpico, medalla de oro en cuanto pecador en su tiempo. Sí, ganó las Olimpiadas, de quien era más pecador, la ganó San Agustín. Y tenía la medalla colgada al cuello. Y San Agustín se convirtió, entró en una intimidad tal con Dios, que desde la experiencia que Dios había permitido que hiciera, escribió, no hay santo que no haya sido pecador, y no hay pecador que no pueda llegar a ser santo. Ya, quítate todos los miedos de tu corazón, porque esto lo dijo uno como San Agustín, que ganó las Olimpiadas, medalla de oro, de pecador en su tiempo. Bueno, pues vamos a ver el pecado de David como nos lo cuenta Samuel. Muchos lo conocemos, pero quizá no todos o muy pocos conozcan detalles que vamos a ver ahora. Y en este pecado vamos a ver la grandeza infinita de Dios. Y se nos quita todo el miedo de Dios. Todo el miedo de Dios. Pues resulta que David está
Israel está en guerra, ¿no? Está en guerra y el grueso del ejército de David está combatiendo lejos de Jerusalén, ¿no? Y David está en el palacio y nos cuenta lo siguiente, el libro segundo de Samuel, capítulo 11, versículo del 2 en adelante. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado, de la azotea, a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Y mandó David para informarse sobre la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, la mujer de Urías elitita. Y David mandó que le trajeran a esa mujer. Primer punto. Ya para arrancarnos los cabellos de la cabeza. O sea, que él está tranquilamente en el palacio, sin problema de ningún tipo, y resulta que el marido de esta mujer está dando la vida por Israel. Está dando la vida por David. Si los enemigos de Israel vencen, asedian Jerusalén y al primero que matan es al rey. El marido de Betsabé está con toda la serie de incomodidades y peligros en la guerra, ofreciendo su vida por David. Y David dice, no importa, total, no se va a enterar. Cojo a esta mujer unos cuantos días y la devuelvo y ahí no ha pasado nada. ¿Se puede ser más miserable? Queridos, ¿se puede ser más miserable? ¿Quién, padre? David con lo que hizo después. Anda. Eso es para que veamos la ternura de Dios contigo y conmigo. Y vamos a odiar a David. Y después le vamos a coger mucho cariño. ¿Por qué? ¿Qué hizo David? Hizo traer a esa mujer. ¡Hala! Pues muy bien. Estuvo con ella, ¿no? 2, 3 noches y la devolvió. ¡Hala! Que vuelva. Pero claro, las cosas son lo que son. Y a los 3 días, David le manda un recadito. Ese recadito, que es muy frecuente a lo largo de la historia. Cariño, estoy embarazada. Jope, eso es gorda, ¿eh? Y David dijo, ¿y ahora qué hago? Vaya papelón. Se va a enterar todo en Jerusalén que mientras el marido de Betsabé está dando la vida por mí, yo me estaba acostando con ella y encima la han dejado embarazada. No, esto no lo tiene que saber nadie. ¿Y qué hago? Muy fácil, hombre. Muy fácil. Satanás da salidas a nuestros problemas, siempre. El problema es que son salidas de cemento. Nos golpean contra la pared, tarde o temprano. ¿Verdad que sí? Hemos hecho esa experiencia muchas veces, ¿verdad que sí? Pues sí. Satanás le dio la salida perfecta, según él, a David. Mandó una carta al general del ejército y le dijo, oye, mira, dile a Urías que venga a casa a descansar. Eso, muy bien. Total que el general habló con Urías, uno de sus mejores generales. No entendió muy bien la orden, pero bueno, había que obedecer. Y Urías llegó a Jerusalén. ¡Ay, David le abrazó! ¡Hombre, qué bueno! Cuéntame cosas de la guerra. Te he llamado para que me cuente. Creo que vamos ganando, ¿no? Vamos todo muy bien, tal. ¡Hala, pasa! Le dio un gran banquete. ¡Hala! Vete a tu casa, hala. Vete a tu casa. Acuéstate con tu mujer. Te lo has merecido ya. Vete. Pero Urías no fue. Y se lo dijeron a David. Oye, que David no ha ido a casa de su mujer. Se ha quedado aquí con los soldados durmiendo en el patio. Y David ya se puso a temblar. Oye, con lo bien que lo había hecho, ¿cómo es que me ha salido mal? Y le mandó llamar. Y le dijo,
Pero bueno, ¿por qué no has bajado a tu casa? Estoy leyendo en el capítulo 11, pues los versículos los buscáis vosotros para no perder tiempo. ¿Por qué no te has bajado a tu casa? Y Urías le dijo, el arca de Israel y Judá habitan en unas tiendas. El templo de Jerusalén aún no había sido construido, ¿no? Por eso dice, en la gran tienda, ¿no? Y dice, Joab, el general que dirige el ejército, donde él está batallando, mi señor, Joab, mi señor, y los siervos de mi señor, o sea, los soldados, acampan en el suelo. Y yo voy a entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. La nobleza de Urías. David tenía que haberse enternecido, pero es que está sin salida este hombre. Sin salida según el demonio, ya lo sabemos. Todo menos perder la dignidad de decir me he acostado con tu mujer. Todo menos su dignidad. Cuántas barbaridades hacemos en nombre de la dignidad. A mí no me pisa nadie, a mí no me dice nadie nada, a mí nadie me toma el pelo, a mí nadie me engaña. Ay, esa dignidad que dura 3 días, Dios mío. Y David, para salvar esa dignidad podrida, porque estaba fabricada por Satanás, dice, no, hay que intentarlo de otra forma. Así que le dice, quédate un día más, y mañana te despediré. Y se quedó David, se quedó. Y David esa vez ya fue más fuerte todavía. Le invitó a comer y a beber hasta emborracharse. Y ahora, como estará borracho, ya no le queda más remedio. ¡Hala! El pobrecito va a estar borracho. ¿Dónde está mi mujercita? Nanay, no. David, Urías no entró en su casa. David ya empezó que sus planes no estaban saliendo. Podía haber agachado la cabeza ante Dios. Él ya veía que Dios estaba detrás y que le estaba cerrando todas las puertas para que la mentira no acampara en su corazón. La mentira de que Urías se acostase con Betsabé y a que al estar embarazada, David quedara libre de culpa. Esa mentira no va con Dios. Pero aún así, él se empecinó en la mentira. A nosotros nos parece que muchas veces es así, ¿no? Sabemos que esa no es la salida de lo que estamos haciendo, pero nos empecinamos en la mentira. ¿Verdad que sí? Con tal de no torcer nuestro brazo delante del Evangelio, delante de la palabra de Dios. Nos empecinamos en la mentira. Así somos todos. Así que David escribió una carta y le dijo a Urías, vete y se la das al general. Urías, inocente, pobrecito, lleva la carta. ¿Qué llevaba la carta? Hagan matar a Urías. Llevadlo al frente, a primera línea. A primera línea, llevadlo para que muera. Moab no entendía. Urías era uno de sus mejores generales, pero dijo, algo habrá hecho. Por lo tanto, voy a obedecer al rey. Total, que pasó lo que pasó. Hicieron una salida, él estaba en primera línea y las primeras flechas fueron hacia él y murió. Bueno, David dijo, menos mal, problema resuelto, nadie lo sabe, nadie lo ha sabido, qué listo soy, qué listo soy. Le faltó decir, soy más listo que Dios. No lo dijo, pero había actuado como si fuera más listo que Dios. Por lo tanto, ¿cuántas veces hemos sido David en ciertas cosas? No hemos llegado a decir, somos más listos que Dios, pero hemos actuado como si fuéramos más listos que Dios. Bueno, el caso es que
Una vez que murió el general Urías, pasaron los días de duelo que tenían que pasar, 10 días, 15, 30, y David dijo, bueno, ya hemos cumplido la ley, hemos cumplido con el duelo que tenían que vivir las viudas, y mandó llamar a la mujer a su casa. La mandó llamar, ¿no? Mandó llamar a la mujer a su casa y todo bien. Y David diría, ¿y qué pensará Dios? Pues mira, pasa un día y aquí no ha acontecido nada. Pasan dos, pasan tres, ¡ay, qué bien! Bueno, Dios ya se ha olvidado, ¿verdad? Dios ya se ha olvidado, sí. Dios ya se ha olvidado. Y un día fue un profeta donde Natán, Natán, profeta, fue donde David, ¿no? Y entonces David le recibió. Es el rey de Israel, no iba a recibir a un profeta. A ver, ¿qué me dice el profeta? Que soy un tipo muy majo, muy bueno, ¿no? Lo bien que rezo todos los días, ¿no? ¿Me va a decir eso, verdad que sí? O lo bien que hago las cosas, ¿verdad que sí? Y lo leemos porque no tiene desperdicio. Dijo David, dijo Natán, oye David, mira, te voy a decir una cosa, una especie de parábola. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña, etc. Y vino un visitante, el hombre rico, y le dio pena tomar de su ganado para agasajar a su amigo. Así que tomó la ovejita del pobre, la corderilla, y dio de comer al viajero llegado a su casa. David le cortó a Natán, se encendió en cólera, se puso rojo como un tomate. Dice, David se encendió en gran cólera, estoy leyendo textualmente, y dijo, vive Dios, no merece la muerte, que merece la muerte el hombre. ¿Dónde está que lo matamos aquí mismo? Sin juicio ni nada, yo mismo le atravieso el alma y el corazón con mi espada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y Natán le dijo, eres tú. Natán le dijo, eres tú. Queridos, cuando Natán dijo, eres tú, aquí se jugó el destino de David. Podía haber sido peor que Judas o podía haber sido un santo. Y David escogió ser un santo. Esto va por ti y por mí. Padre, ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Porque los reyes en aquel tiempo, sobre todo en Israel, tenían lo que podemos llamar el poder divino. Sí, tenían el poder divino. Y si David hubiera cogido en ese momento una lanza y hubiera atravesado a Natán, hubiera mandado a su guardia y hubiera dicho, lleváoslo. No me ha quedado más remedio que atravesar el corazón. Se lo ha merecido. Y nadie hubiera preguntado nada, porque David tenía poder absoluto sobre la vida de sus súbditos, también sobre la vida de Natán. Podía haber escogido la salida falsa, la salida de Satanás, que fue la que siguió para hacer matar a Urías. Pero ahí algo le detuvo. A él ya dijo, no, ese pecador soy yo. Y se humilló delante de Natán. Un rey humillándose delante de un siervo no lo hace nadie. David lo hizo, porque al humillarse delante de Natán, supo humillarse también delante de Dios. Así son las cosas. Este fue el pecado de David. ¿Le perdonó David a Dios? Pregunto,
¿Le perdonó al 100%? Queridos, he conocido gente que han cometido pecados terribles, incluso de asesinato. Y les cuesta enormemente creer que Dios les haya perdonado. Les cuesta enormemente creer. Y como muchos llegan a decir, sí, pero menudo purgatorio me espera. Creen en un Dios vengativo que no sabe perdonar al 100%. Creen en un Dios vengativo que no es capaz de perdonar al 100%. Por favor, hombres y mujeres que pensáis esto, vamos todos y yo también a mirarnos en David. ¿Cómo fue el perdón de David? ¿Cómo fue el perdón que Dios dio a David? Aquí no valen teorías, no vale fulanito dijo esto y fulanito dijo lo otro. No, aquí lo que vale es saber qué hizo Dios. ¿Qué hizo Dios con David? A ver, Dios habitó en el corazón de David, habitó en su alma. E hizo de él, ¿qué hizo de él? La cuna de la mística. Si la mística de David, que dio origen a los salmos, Santa Teresa nunca hubiera escrito quien a Dios tiene, nada le falta, y tampoco San Juan de la Cruz, y tampoco tantos santos que han comentado las Escrituras, no hubieran llegado a tanto, porque el primero en decir quien a Dios tiene, nada le falta, fue David, el asesino, el pecador, el mentiroso, el tramposo, el miserable que hizo matar a Urías. Y David escribió: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y David escribió el Salmo 63, mi alma se aprieta contra ti. Y David escribió, misericordia, Señor, misericordia, por tu inmensa compasión, lava mi culpa, crea en mí un corazón puro. Esto es un hombre orante, el que sabe que Dios tiene que crear en él un corazón puro. Esto es un hombre orante. Por eso Jesús oraba con los salmos. También con este salmo, sí. Jesús oraba, misericordia, Padre mío, misericordia. Arranca de mí mi culpa. ¿Qué culpa? La de toda la humanidad, que está puesto como una lepra dentro de mí. Voy a subir con todos estos pecados en la cruz y voy a decir, Padre, perdónales. Aquí están sus pecados. Sí, los míos y los tuyos, los que tú no te perdonas porque te crees más listo que Dios. No, Jesús dijo perdónales. Y cuando dijo perdónales, porque no sabe lo que hacen, estaban hablando de los pecados de los fariseos, de los escribas, de todo el pueblo al elevarle en la cruz, al preferir la muerte de Jesús a la de Satanás, pero estaban también tus pecados, los de ayer, los de antes de ayer, los de hace 5 años, los de hace 40 años y los míos. No saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen un corazón sometido al poder de la mentira. Por eso no saben lo que hacen. Sometido al mentiroso, al príncipe de la mentira, Satanás. Vamos a crear un corazón nuevo en ellos. Y Jesús murió y resucitó transfigurado. Los pecados quedaron sepultados para siempre. Jesús no resucitó con los pecados de la humanidad. Están sepultados. Y los tuyos, cuando te acoges a Jesús, están sepultados para siempre. Y por eso siempre diré 1000 veces y 10.000, los que vamos en el camino del discipulado, nuestros pecados confesados están sepultados, no existen, pertenecen a la muerte.
que se quede Satanás con ellos y que juegue al billar con ellos, pero no contigo, porque tú eres un hombre nuevo y una mujer nueva. Y este es David. Lo encumbró a la cumbre de la más alta mística. Y por eso los salmos son la escuela de la mística, son la cuna de la mística. Los salmos no se recitan, se susurran ahí en el oratorio de tu casa, palabra por palabra, con intervalos, con pausas. Eso es el partir la palabra. Es la lección divina en su máxima expresión. Es partir la palabra. Y tu palabra se va elevando. Y tu palabra va conociendo el estremecimiento de Dios. Ese estremecimiento que conoció la Virgen María. ¿Cuándo, Padre? Cuando leemos en el Evangelio que el ángel Gabriel fue enviado ante María de parte de Dios y saludó a María. Alégrate, María, llena de gracia. ¿Sabéis una traducción de llena de gracia? Llena de Dios. Qué bonito. Cuando te estremeces es porque estás, al menos en cierta medida, lleno de Dios. Él es el que te estremece el alma, llena de Dios. Esto ya viene como profecía de Isaías. Dice, ¿en quién voy a fijarme? Dice Dios. Isaías 62, Dios. ¿En quién voy a fijarme? Es en quién voy a habitar. ¿En quién voy a habitar? Fijarme. Fijar mi presencia, fijar mi existencia. ¿En quién? En el humilde. El abatido que se estremece ante mi palabra. ¿Veis cómo ya está todo escrito y profetizado? Padre, no cambie. ¿Qué pasó con la Virgen María? Que estamos expectantes. Ya, pues que el ángel llegó donde María le dijo, llena de gracia. Y dice, y María se turbó. Ay, que Dios me perdone. Qué pésima traducción. Porque la traducción real en el griego bíblico, que es la que cuenta, es María se estremeció. Se estremeció. Es mucho más bello, mucho más profundo, mucho más serio. Se estremeció María. Y a partir de la encarnación conocemos ese estremecimiento cuando la palabra llega a ti. No se ha dicho nunca, ¿no? Que los primeros cristianos, cuando iban a rezar, decían, vamos a tocar a Dios. Sí, alma con alma, corazón con corazón, espíritu con espíritu. La palabra de Dios se iba abriendo en su interior y tocaban a Dios. Y esta es la espiritualidad de la palabra. Y es para todos. Es para todos. Para todos los que a un cierto momento confían tanto en Dios que le dicen, hágase en mí según tu palabra. Haz que tu palabra me estremezca y empezaré a obedecerte, a decirte sí al Evangelio. Queridos, esto no son cuentos de hadas, no son cuentos de esas películas que veíamos de pequeños que nos hacían con la boca abierta viendo el hada madrina y la Cenicienta y Blancanieves y todo eso, ¿no? De nuestra infancia. Esto es lo que hace Dios contigo, estremecerte. Cuando leemos que Jesús iba de noche a orar
¿Qué hacía Jesús? Jesús, como todos los judíos, se sabía los salmos de memoria. Una cosa bellísima de Israel. Todavía hoy, entre los judíos practicantes, es que enseñan a sus hijos a leer con la palabra. Y un niño de 8 años o de 10 se sabe ya los salmos de memoria. Y se sabe también el libro del Éxodo y grandes textos de la Escritura. Evidentemente, la llamada de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Os imagináis cómo se estremecía Jesús con el Padre cuando juntos partían los salmos? ¿Os imagináis? Pues fue así. ¿Qué queréis? ¿Que Jesús iba con un devocionario en la mano? Debajo de una farola, a la luz de la farola para leer? No, para empezar no había farolas. Y tampoco había libros. Había pergaminos. Pero al margen de eso, Jesús y los primeros discípulos, primeros cristianos, oraban con la palabra. Era tanto lo que sentían que decían, voy a tocar a Dios. Voy a tocar a Dios. A veces era en el templo, los primeros tiempos. Después ya en las propias casas, después en las primeras iglesias, pero sobre todo en su propia casa. Retenían la palabra a los que no tenían pergaminos y la iban susurrando y llevando al corazón. Esta es la auténtica espiritualidad del discípulo del Señor. Padre, a mí me gusta rezar el rosario. ¡Rézalo! Además el rosario es el ángelus. María, llena de gracia, Dios está contigo, bendita eres entre las mujeres, le dijo Isabel, es todo palabra de Dios. Ahora, si lo paladeas palabra por palabra, yo personalmente te digo mejor. Pero eso ya en la libertad de cada uno. A mí me encanta paladear el Ave María, palabra tras palabra. Sí. Y creo que a la Virgen María le gusta que yo rece el Ave María, sí, pero cuidado, la libertad de cada uno, ¿de acuerdo? La libertad de cada uno. Que quede bien claro así, ¿no? Igual que tenemos que paladear el Padre Nuestro, palabra tras palabra, para que se abra como un manantial dentro de ti, para que Dios se abra como un manantial dentro de ti. Pues volvemos a David, ¿verdad? Volvemos a David. Alégrate, María. No, volvemos a David, perdón. Misericordia, Señor, misericordia por tu compasión, por tu inmensa bondad. Lava mi culpa, limpia mi pecado, lava mi culpa. Misericordia, ten mi piedad. Y David fue perdonado. Porque si David no hubiera sido perdonado, los salmos los tendríamos, pero no escritos por David. Dios escogería a otro para hacer de él la escuela de la mística, la cuna de la mística. Pero David dio un golpe de timón a todo el engaño de Satanás cuando dijo, he pecado. ¿A ti te parece normal? Entonces que un rey dijera a un súbdito, he pecado, nadie lo había dicho. David lo dijo. Y por eso se ganó el cariño de Dios. Le perdonó todo. Le perdonó todo. Le perdonó todo. Acoge el Evangelio dentro de ti y te ganarás el cariño de Dios. Es decir, sabrás que Dios te ama. Lo sabrás. Porque Dios te irá diciendo cosas cada vez mayores, te irá partiendo la palabra, te irá haciendo estremecer el alma. Y tú conocerás a Dios.
Y tú conocerás cada vez más a Dios. Le conocerás cada vez más a Dios. Hay un texto en el libro de la sabiduría que lo leo y Dios me llena el alma con ese texto. El problema es que lo encuentre, ¿vale? Pero es demasiado bello como para no buscarlo. Sí, aquí está, Sabiduría capítulo 15, versículos 3 en adelante. Dice el autor, lleno del Espíritu Santo, dentro del lleno del Espíritu Santo, que podemos hablar en el Antiguo Testamento, como lleno del Espíritu Santo, David compuso los salmos. Pues dice, habla a Dios tú a tú le dice, conocerte a ti es la justicia perfecta. Es bonito. Justicia que viene del verbo ajustar. Conocerte a ti me ajusta a ti. ¡Ay, qué bonito, Padre! Pues así es. La palabra justicia tiene varios sentidos en la Escritura. Para mí el más bello es este. El hombre se ajusta a Dios conforme lo va conociendo. Y solamente lo conocemos de verdad, como dicen los santos padres de la Iglesia, por ejemplo, San Hilario, siglo II, por medio de su palabra que se nos va abriendo. Y dice este gran santo del Antiguo Testamento, conocerte a ti es la perfecta justicia, es ajustarme a ti, es estar junto a ti. Estar junto a ti, la perfecta justicia, mi alma se ajusta a ti, mi alma se aprieta contra ti, había dicho David, mi alma se ajusta a ti. Y viene Jesús y dirá, bienaventurados los que tienen hambre y sed de estar junto a Dios. Padre, ¿cuándo lo dijo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de vivir ajustados a Dios, de vivir junto a Dios con males, sí, con problemas, con cruces. ¡Ay, Dios mío! Sobre todo con cruces, porque nada le molesta tanto a Satanás como cojas ese camino que te lleva junto a Dios, el camino de la palabra, el camino del Evangelio. Padre, ¿y la Eucaristía? La Eucaristía hace parte del Evangelio, no me la separéis. La celebramos porque está en el Evangelio, no la inventó San Pedro y San Felipe. Y ahí está como profecía ese autor, conocerte a ti. Es la perfecta justicia, es ajustarme junto a ti, conocer tu fuerza, tu poder. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? La que dice San Pablo en la carta a los Romanos 1:15 o 16, que llama al Evangelio la fuerza de la salvación de Dios. Conocerla, Pues ya está en el Antiguo Testamento, Sabiduría 15:3. Conocerte a ti, estar contigo, es la perfecta justicia, es el saber estar contigo, porque tu palabra vive en mí. He acogido tu palabra y la he guardado en mi corazón. Conforme va creciendo, yo voy estando más junto a ti, más vivo junto a ti conforme la palabra. Y conozco tu fuerza, y conocer la fuerza de la salvación que tiene un nombre, el Evangelio. Y así lo dijo San Pablo. Y así lo dijo San Pablo. La justicia, el Evangelio, es la fuerza de la salvación de Dios. Así es, mis queridos. Y vamos a dedicar los minutos que nos quedan a este perdón de Dios, del cual dudamos. ¿Sabéis por qué dudamos del perdón de Dios? Porque, voy a decir una cosa, porque Satanás es un maldito. Es la perversidad
en toda su esencia, ve que te estás convirtiendo y te mete palo entre las ruedas. Sí, pero el perdón de Dios, si te salvas, prepárate para 10 años de purgatorio. No hubo purgatorio para el buen ladrón, habiendo hecho lo que había hecho. Le condenado a muerte, pues habría robado y matado. Si no, no lo hubieran condenado a muerte. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón de Dios, que nadie te engañe. ¿El paraíso existe? Pues no me atrevo a decir. Existe, sí, por supuesto, claro que sí, perdón, claro que existe. Pero no para los discípulos que han crecido en Dios. Y aquí estamos para crecer en Dios. Habrá esa gente que habrá tomado las cosas un poco a la ligera. Bueno, hay que confesarse, no confesarse, yo me confieso con Dios. Lo dejamos al juicio de Dios, ahí no entro. O te confiesas mal, o te confiesas sin arrepentimiento. Por eso, el pecado de David solamente se puede hablar desde su arrepentimiento. Desde su arrepentimiento. ¿Y hasta qué punto ha cogido Dios el arrepentimiento de David? Que le hizo el padre de los salmos. Padre, la parte humana, porque el padre de los salmos es Dios mismo. La cuna de la mística, la escuela de la mística. Y todo el Antiguo Testamento hay retazos fortísimos en que Dios dice, aunque tu alma esté llena de sangre, cuando yo te perdone, quedará más blanca que la nieve. Ay, Padre, ¿dónde dice esto Dios? Bueno, Isaías, ¿vale? Isaías, sí, Antiguo Testamento, para que no vengas santurrones a amargarte la vida. Para que no vengas santurrones a amargarte la vida. Pues dice Dios, dice a esos que van al templo con muchos sacrificios, pero no es ni cómo mirarlos, dice Dios. ¿Por qué? Dice, al extender vuestras palmas, rezaban con las palmas hacia lo alto, ¿no? Yo os invito en la misa que recéis con las palmas hacia lo alto, y después os diré por qué. Y también en tu casa, de vez en cuando, no siempre porque te cansarás demasiado, al final de un salmo, en el Gloria al Padre, levanta las palmas hacia lo alto. ¿Para qué? Para que las vea el Señor. ¿Y qué tiene que ver el Señor? Ahora te lo digo yo. Cuando levantéis las palmas a lo alto, dice, me tapo los ojos para no veros. Aunque abundéis en la oración, no os oigo. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. No era solamente la sangre de David, es la tuya cuando hablas mal de alguien, cuando murmuras de alguien, cuando calumnias de alguien, cuando no perdonas a alguien. Y también cuando has faltado a alguien y no le has pedido perdón diciendo aquí no ha pasado nada. Padre, usted es muy exigente. Dios no es exigente, es liberador. Te quiere quitar hasta la mínima gota de sangre que has derramado del otro cuando le has ofendido. Dios no es exigente, es liberador. Dice, pues mire, eso sois vosotros cuando venís al templo, ya estoy harto de vosotros. Están llenas de lavaos, limpiaos. Y como no hay cómo, mirad lo que dice. Ese es el versículo primero, el versículo 15, ¿no? Y 16. Escuchemos el 18, que dice, venid, disputemos. Y mirad qué promesa, aunque vuestros pecados sean como la grana, rojos, como la nieve blanquearán, aunque fueran rojos como el carmesí, el rojo más fuerte que existe, blanquearán como la lana, ¿qué lana? La del Cordero Inocente, la de Jesucristo. Y por eso termino con esta lectura de Apocalipsis, aunque me pase un minuto, pero hay que leerla. La visión que tuvo ahí alguien que, perdonad un poco rápido,
una multitud, miles y miles de personas, ¿no? Vestidos con túnicas blancas, ya no eran rojas de sangre, eran blancas, ya estos ya habían sido perdonados de todo. Y dijo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Y dijo, Señor, tú lo sabrás. Y dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, vienen del mundo, han sido perseguidos por ser mis discípulos, vienen de la gran tribulación y eran pecadores, profundamente pecadores, pero lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero que murió en la cruz. Sus vestidos andrajosos, mugrientos, de sangre, de tanta sangre derramada, con el puñal o con la lengua, quedaron blanqueadas con la sangre del Cordero. La profecía de Isaías no quedó en el aire. La cumplió Jesucristo en ti cuando dijo, Padre, perdona a Pepe, a Juana, a María, a Antonio y a Fernando. Perdónales. Aquí tienen la lana blanca. Vísteles con la vestidura blanca porque no sabían lo que hacían. Y aún creéis que Dios nos quiere y nos perdona. ¡Ay, por favor!